Lo primero es una pregunta que tiene que ver con varios traslados, porque veo en la fuente de financiamiento algo que se está repitiendo en muchos traslados y quería que nos explicaran usted o también personal del MEF un poco sobre en qué consiste específicamente esta fuente de financiamiento y qué repercusiones puede tener negativas en las finanzas del Estado. Procedo. Cuando vemos, por ejemplo, el traslado el 0021, que termina en 0021, el traslado 0022, el traslado 0024, el traslado 0025. Creo que son esos los que tienen como fuente de financiamiento el rubro de amortización de otras obligaciones. Y dice que los recursos provienen del programa de servicio de la deuda interna, que son producto de ahorros generados por las transacciones a nivel financiero. Lo que quisiera entender, parece que del MEF es, primero, si nos puede desarrollar a los diputados y a la ciudadanía en qué consiste ese rubro de amortización de otras obligaciones, qué impacto esto tiene con la deuda que tenemos que pagar y si esto va a dejar un hueco, si esto va a crear problemas con acreedores o si eso no va a dejar ningún inconveniente. Entonces, más que sobre el mismo traslado en cuanto a dónde se está asignando el recurso, es sobre la fuente de financiamiento y si puede desarrollar de la forma más clara posible para los diputados y para la ciudadanía. Luego procederé entonces con unas preguntas sobre otros traslados. Pero para empezar ese tema de la fuente de financiamiento, presidente, por favor. Tiene la palabra el subdirector de presupuesto. Buenas tardes, presidente, comisionados, al ministro de Salud y al equipo que lo acompaña y puntualmente para poder intervenir y solventar la consulta del diputado Silva. Es correcto, los 5 traslados que usted ha mencionado, los que terminan en 0021, 22, 23, 24 y 25, alrededor de 24 millones de balboas, para atender compromisos del Ministerio de Salud, entre ellos tema de vacunación, tema de contratación de personal médico, de enfermeras, técnicos de enfermería, tema de oxígeno para el Hospital Chicho Fábrega y otros temas de insumos y equipos médicos. La fuente de financiamiento, es correcto, es del servicio de la deuda y, como bien el ministro adelantó, estos recursos provienen del programa de servicio de la deuda, que son productos de ahorros generados por transacciones a nivel financiero que se ha realizado en el manejo de la deuda pública y provienen específicamente de 2 sucesos que impactan el año 2021. Uno, a finales en noviembre del año pasado, específicamente en noviembre del 2020, se hace una emisión de deuda y parte de los recursos se utilizan para completar el presupuesto 2020 y un prefondeo para el presupuesto 2021. O sea, que se adquirieron recursos. Como ustedes saben, el presupuesto se aprueba en el mes de octubre, por ende, esas implicaciones no lo pude reestructurar en el presupuesto 2021 y son un ahorro que se ha generado producto de esa emisión y del prefondeo que se obtuvo en noviembre del 2020 para el presupuesto 2021. Fundamentalmente, ese es el peso más importante de ese ahorro que se ha generado para poder entonces realizar los traslados de partida y poder solventar los recursos en las asignaciones del Ministerio de Salud. Continúa, diputado Silva. Gracias, presidente. Para hacer una repregunta sobre ese tema al MEF, ¿son entonces estos fondos, estos 24 millones de dólares, fondos que estaban destinados para pagar deuda? Correcto, es así, ¿no? Sí. Pero ya esos 24 millones de dólares no van a ser utilizados para pagar deuda, van a ser utilizados para pagar vacunas, obviamente es sumamente importante, insumos y demás. ¿Es correcto, no? Es correcto. ¿Crea esto algún tipo de problema, de inconveniente con acreedores, con estabilidad financiera, con algún tipo de evaluación, que estemos utilizando fondos que estaban destinados para pagar la deuda para ahora pagar otros rubros que, nuevamente, reitero, son sumamente importantes, pero crea esto algún tipo de inestabilidad, mala percepción, o esto ya tienen ustedes una estrategia para cubrirlo y solventarlo lo antes posible? Presidente, por favor. Tiene la palabra el subdirector del presupuesto.
Es correcto, diputado. Como fue una operación previa al año 2021, da alta capacidad de maniobra. Si no, obviamente hubiéramos tenido que salir. Este año, por esos recursos que, para que tenga una idea, fueron alrededor de 1.250 millones que se obtuvieron en noviembre del año pasado. Parte de eso, alrededor de 300 se utilizaron, fueron el prefondeo que se viene utilizando en el presupuesto 2021. Entonces, sí nos dio un espacio y parte de esa transacción son estos 24 millones que se están utilizando para el tema de las amortizaciones. Continúe, diputado. Voy a proceder a hacer preguntas específicas sobre algunos de los traslados, empezando por el 0023. Son traslados por 2.3 millones y de lo que establece aquí la documentación es para 423 posiciones contingentes que tienen que ver con temas de COVID-19. Estas posiciones, ministro, ¿son nuevas? ¿Son posiciones existentes? ¿Es una renovación de contrato? ¿Es gente nueva que estamos contratando? Esa sería la primera pregunta sobre este traslado. ¿Estas son nuevas plazas o es renovación de plazas existentes? Presidente, por favor, si le puede ceder la palabra al ministro. Para responder, el ministro. Muchas gracias, señor presidente. Si usted me lo permite, cederle la palabra a la jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Para que cuenten acta y el cargo. Buenas tardes, mi nombre es Anaida Muñoz. Honorables diputados, con respecto al traslado de las 423 posiciones, debo explicar que en el mes de diciembre el Ministerio de Salud un traslado de partida por 37 millones para atender la planilla COVID. De esos 37 millones solo se nos aprobaron 27 millones y quedaron pendientes 10 millones. Luego volvimos a solicitar, ahora nos aprobaron 2 millones, por eso es esas 423 posiciones las que suman el monto de 2.3 millones de dólares. Continúe, diputado Silva. Gracias, presidente. Solo para repreguntar sobre ese tema. Esas son personas que ya están trabajando, que han ejercido sus funciones y que están trabajando en temas relacionados al COVID-19, ¿correcto? Y son personas que se fueron contratadas, ¿desde hace cuánto tiempo están trabajando? Ellos vienen trabajando... Para responder, la jefa de Recursos Humanos. Sí, ellos vienen trabajando desde el año pasado, desde que inició, algunos a mitad de año, otros a fin de año, cuando tuvimos el repunte alto en diciembre, se tuvo que contratar mucho personal y por eso quedaron pendientes esos casos. Continúe, diputado. Mi única pregunta adicional en ese tema es, luego de que se termine, se reduzca el estado de emergencia, ¿estas plazas de trabajo nuevas que se crearon, se van a mantener o se va a hacer un recorte? Presidente, por favor. Para responder, la jefa de Recursos Humanos. Ministro, ¿va a responder, ministro? Tiene la palabra el ministro. Muchas gracias. Bueno, en efecto, la intención del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional es dejar fortalecidas nuestras instalaciones de salud. Por lo tanto, una gran parte de estas personas que están trabajando van a ir siendo ya pasadas, de hecho estamos haciendo ese trabajo a posiciones permanentes que estamos pidiéndole inclusive al MEF. Ustedes vieron que también estábamos hablando de algunas posiciones que se están descongelando, donde pretendemos ir pasando gran parte de estos funcionarios a estas instalaciones, de tal manera que de todo lo malo que hemos tenido en la pandemia, por lo menos podamos dejar nuestras instalaciones de salud y el sistema de salud fortalecido. Para terminar, diputado. Llevo como 10 minutos. Ya voy a terminar pronto, presidente. Ministro, me parece bien su postura, sin embargo, mi recomendación y mi petición como diputado es que nos aseguremos que esas personas que se están nombrando para fortalecer los institutos de salud mental, de salud, sean personas capaces, competentes, que hagan su trabajo,
que se pueda evaluar a esas personas, que se pueda fiscalizar que en efecto están haciendo un trabajo técnico y un trabajo profesional. Estamos en un momento crítico para el país, usted lo sabe y todos los diputados lo sabemos, y no podemos permitir que personas estén gozando de estar en el gobierno sin trabajar y que no estén haciendo sus funciones, porque el país requiere de esas personas, pero para que hagan su trabajo bien. No la conozco a ninguna, no sé su situación real, nada más el mensaje es: como ministro y responsable de todas estas personas, asegúrese que sean personas trabajadoras, competentes, que ponchen y que se puedan fiscalizar, ¿no? Porque no podemos, en un momento tan crítico para las finanzas públicas, permitir que haya gente que esté ocupando plazas de empleo sin hacer nada. Que nuevamente, no sé si este es el caso, no tengo razón para creer que es así, pero es importante asegurar que ese es un compromiso de ustedes, ¿no? La próxima pregunta que quiero hacer es sobre... Ya lo he mencionado brevemente, es el traslado 022, el de las 18 millones para la vacuna Pfizer. Ese nuevo paquete que se está comprando, que por lo que he visto, por cierto, y creo que es importante felicitarlo y reconocerlo, haciendo una evaluación de los precios que se le ha vendido en otros países, se adquirió esta nueva vacuna, este nuevo lote a un buen precio, un precio razonable, lo cual me parece positivo. La pregunta es: ¿cuándo llegarán estas nuevas vacunas a Panamá? ¿Cuándo estimamos que llegue este nuevo paquete de las dosis adicionales que se están comprando, que creo que son casi 2 millones adicionales que se están comprando? ¿Cuándo estimamos que llegue? Me imagino que son en fases, pero si puede, por favor, compartirle a la ciudadanía cuándo será. Presidente, por favor. Para responder el ministro. Muchas gracias, señor presidente. Si usted me lo permite, le cedería la palabra a la viceministra de Salud, la doctora Ivette Berrío. Le cedemos la palabra a la viceministra Ivette Berrío. Muy buenas tardes, honorables diputados. Para nosotros, en la negociación para la adquisición de vacunas, se hizo una evaluación de las necesidades de acuerdo a la población elegible a vacunarse, en vista de que nosotros habíamos solicitado desde un principio una cantidad específica al laboratorio Pfizer, pero cuando hicimos la solicitud no se nos otorgó la cantidad solicitada inicialmente. Vimos luego una oportunidad para volver a insistir en una cantidad de 2 millones de dosis para complementar la necesidad de la población. Pudimos adquirir esta cantidad, se nos adjudicó a un precio menor del mercado habitual al resto del mundo, y nosotros estamos en este momento esperando el cronograma de distribución de estos 2 millones adicionales. La idea es que ellos hagan entrega por trimestres y que el primer trimestre de entrega sea el segundo trimestre del año. Gracias. Para terminar, el diputado Silva. Presidente, para hacer la última pregunta y comentario, la última pregunta tiene que ser sobre el traslado 1345, que es un traslado que tiene que ver con el pago de sobresueldos. Si nos puede explicar, por favor, el ministro, su equipo de trabajo, en qué consiste este traslado, que es de $678.000. Presidente, por favor, si le puede ceder la palabra. La palabra la está pidiendo para aquí, para el ministro Francisco Sucre. Tiene la palabra el ministro Francisco Sucre. Muchas gracias, señor presidente. Si usted me permite, darle la palabra a la jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Redireccionamos la palabra para la licenciada Anaida Muñoz. Anaida Muñoz, jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Sí, con respecto al traslado de partida de 678.954, eso corresponde, honorable diputado, a salario, no sobresueldo, a posiciones de médicos residentes que fueron congeladas y eliminadas en la contención del gasto del 2020. Y el concurso se realizó y ellos tenían que iniciar sus residencias el 1 de febrero. Tuvimos que ubicar ahorros dentro de nuestra estructura para hacer traslados de
partida para la creación de estas posiciones. Tiene la palabra el diputado Silva. Gracias, presidente. Voy a concluir brevemente. Bueno, dentro de las observaciones que tengo aquí, el expediente sí sale estructura de sobresueldos y sueldos, donde están solicitando crear, incrementar sobresueldos por antigüedad y sobresueldos por jefatura, como también la creación de 4 posiciones administrativas, 22 posiciones con cargo de médico residente. Yo solo quiero culminar con una reflexión conectando con lo que había mencionado anteriormente. Definitivamente que nuestro sector de salud necesita mucho apoyo en cuanto a presupuesto, con médicos, enfermeras, personal administrativo y demás. Pero sí, quiero que quede bastante claro mi postura. Esas personas que hoy entraron al sistema para apoyar en cuanto a la crisis del COVID-19 y que luego, cuando se vaya la crisis, no sean indispensables, yo creo que es importante evaluar si se deben mantener o no en la institución. Si es necesario fortalecer los diferentes centros de salud con ese personal administrativo, ese personal médico, esas enfermeras, perfecto, porque sé los problemas que hay a lo largo y ancho del país con falta de personal. Pero no mantengamos gente simplemente porque sí, porque bueno, ya entraron al sistema, ahora vamos a tener una planilla abultada. Eso no se debe permitir, especialmente en los momentos críticos donde estamos. Entonces, por favor, estén vigilantes ante ese tema y no permitan que gente esté pasando agachado. Presidente, eso es todo y culmino con eso.